36 catástrofes en atracciones, 7 niveles de horror. He reunido un verdadero iceberg de historias. Los sucesos más oscuros, más aterradores y más escalofriantes ocurridos en parques de atracciones. Vamos a sumergirnos cada vez más profundo, desde hechos extraños e inquietantes, hasta tragedias realmente brutales, sangrientas y catastróficas que cambiaron para siempre los destinos de las personas y la historia de toda la industria. Y vamos a empezar desde la punta de esta pesadilla helada. Nivel 1. The Smiler Crash. Cortinilla musical, luces brillantes, enormes pancartas. Alton Towers anunciaba a Smiler como la primera montaña rusa del mundo con 14 inversiones. Una enorme estructura metálica, parecida a una telaraña, retorcida en loopings, cobra rolls, giros en tonel. 5 trenes funcionando al mismo tiempo. Hasta 960 personas por hora. Y todo ello bajo el control de un sistema automático de seguridad. El 2 de junio de 2015, el parque estaba abarrotado, y los ingenieros intentaron devolver el 5.º tren a la línea después de un fallo técnico. Justo antes, un tren de prueba se había quedado parado en la vía, pero los empleados interpretaron mal el panel de control, decidieron que era un error del sistema y anularon manualmente el bloqueo, sin comprobar la vía con sus propios ojos. Unos minutos después, un tren cargado de pasajeros, a toda velocidad, unos 50 millas por hora, chocó contra el tren detenido. La fila delantera quedó completamente aplastada. 2 chicas jóvenes, Leah Washington y Vicky Balch, perdieron las piernas por debajo de la rodilla. Otros pasajeros sufrieron rodillas destrozadas, lesiones internas, un pulmón perforado. Después del impacto, el tren se balanceó hacia adelante y hacia atrás, aumentando el dolor de las personas que habían quedado atrapadas en el metal. La investigación destapó todo un sistema de fallos, ausencia de evaluación de riesgos, mala formación del personal, falta de un reglamento para la desconexión manual de los sistemas de seguridad. La dirección intentó echar la culpa al operador, pero la fiscalía fue clara. No se trataba del error de una sola persona. La culpable era la cultura de trabajo de todo el parque. La empresa Merlin Entertainments reconoció la violación de las normas de seguridad y recibió una multa récord de 5 millones de libras. Smiler fue modernizada y reabrió en 2016, pero para las víctimas, esos cambios ya no significaban nada. Superman Tower of Power. Es solo una atracción nueva, la más alta del mundo. Te lanza hacia arriba en un instante y luego te deja caer en caída libre. Así anunciaban Superman Tower of Power en el parque Six Flags Kentucky Kingdom. En junio de 2007, la adolescente de 13 años Caitlin Lasaiter estaba en la cola para su segundo viaje del día. La torre, de 177 pies de altura, elevaba la góndola hasta la cima y luego dejaba caer a los pasajeros a una velocidad de 54 millas por hora. El mecanismo es simple. Cables de acero tiran de la cabina, pistones neumáticos controlan el movimiento y un sistema de frenado de emergencia debe detener la subida ante el más mínimo fallo. Pero cuando la cabina empezó a subir, uno de los cables se rompió bruscamente, a una altura aproximada de entre 35 y 45 pies. El cable roto, como una serpiente enloquecida, se enroscó alrededor del cuello y de las piernas de Caitlin en un suceso monstruoso e inimaginable. La gente gritó, los operadores dudaron y perdieron unos valiosos 10 segundos antes de pulsar la parada de emergencia. Pero ya era tarde, la góndola había llegado a la cima y se había cambiado al modo de caída libre. Detenerla se volvió imposible. Durante la caída, los cables debilitados volvieron a tensarse y, como si fueran cuchillas, cortaron el cuerpo de la niña. El fémur izquierdo quedó destrozado. Ambos pies fueron seccionados por encima de los tobillos. El cable del cuello se deslizó de alguna manera milagrosa, lo único que le salvó la vida en ese momento. La investigación demostró que el parque llevaba años ignorando el mantenimiento más elemental. En lugar de trapos de algodón, como exigía el manual de la empresa Intamin, los técnicos frotaban los cables con almidón de maíz para que resbalaran mejor. En la práctica, el almidón destruía el metal, provocando corrosión. La tragedia obligó a las autoridades del estado de Kentucky a prohibir por completo que menores trabajaran como operadores de atracciones extremas. Y si te parece que esta historia marca el límite del horror, apenas estamos empezando el descenso. A partir de aquí, todo será más terrorífico, más enrevesado y por momentos completamente inexplicable. Disneyland. Catástrofe en el Sailing Ship Columbia. El 24 de diciembre de 1998, reinaba un ambiente festivo en Disneyland,
Decenas de familias se fotografiaban junto a los árboles de Navidad. La música sonaba por todo el parque y cientos de visitantes esperaban en el muelle para embarcar en el Sailing Ship Columbia. Era una réplica exacta, de 110 pies de eslora, del barco que realizó la primera vuelta al mundo bajo bandera estadounidense. El barco navegaba por un río artificial sobre un recorrido oculto bajo el agua y normalmente se amarraba con gruesos cabos de cáñamo. Pero ese día todo fue distinto. Por razones desconocidas, los empleados no utilizaron el cabo de lino tradicional, diseñado para romperse en caso de emergencia, sino una cuerda de nylon más barata y muy resistente. El nylon no se rompe, se estira como una goma, creando una tensión monstruosa. Cuando el barco se acercaba al muelle, la empleada de 30 años Christine Carpenter fijó la cuerda de nylon a una pesada vita de hierro fundido. Pero los capitanes, distraídos y sin prestar atención a la velocidad, acercaron el barco demasiado rápido. La cuerda se tensó al máximo y, a las 10:40 de la mañana, la enorme pieza de hierro se arrancó del viejo casco de madera y salió disparada hacia la multitud como una bala de cañón. Se oyó un crujido, un grito y silencio. La vita golpeó en la cara a Lanny Dawson. El cráneo quedó destrozado, el tejido cerebral gravemente dañado. Su esposa, Liu Wong, sufrió graves lesiones faciales y se desmayó junto a él. Testigos afirmaron que vieron trozos de piel y sangre sobre las tablas. Mientras las familias gritaban y rezaban, los empleados intentaban desinfectar la zona. Más tarde se supo que Disney había limpiado la escena con agua a presión antes incluso de que llegara la policía. La investigación confirmó: el parque había sustituido conscientemente los seguros cabos de cáñamo por cuerda de nylon barata. Parte de los empleados encargados del amarre no estaban formados. El casco de madera del barco estaba podrido. El anclaje de la vita hacía tiempo que no soportaba la carga. Dawson murió 11 horas más tarde, en estado de muerte cerebral. Wong tuvo que someterse a años de operaciones. Disney pagó $25 millones sin admitir culpa. Después de eso, el parque introdujo nuevos protocolos, señales de alarma adicionales, volvió a utilizar cabos de cáñamo y estableció la presencia permanente de la policía en el lugar. La orca asesina en SeaWorld Orlando. Uno de los espectáculos más populares de SeaWorld Orlando durante muchos años fue Dine with Shamu, una ilusión romantizada de amistad entre entrenadores y orcas. Los visitantes se sentaban al borde mismo de la piscina, pedían bistecs y postres, y muy cerca, enormes gigantes blancos y negros, como si fueran perros obedientes, cumplían órdenes, mostraban sonrisas y se dejaban acariciar. Un cuento de hadas. Una ilusión de seguridad de hormigón armado. Pero el 24 de febrero de 2010, esa ilusión se rompió en cuestión de segundos. La entrenadora experimentada Dawn Brancheau, 16 años de experiencia, trabajaba con Tilikum, un macho de más de 12 toneladas, legendario para el parque, pero con una reputación mucho más siniestra fuera de él. Estuvo implicado en la muerte de una entrenadora en Canadá en 1991. Y en 1999 lo encontraron con el cadáver de un hombre sobre su lomo. Hasta hoy nadie sabe cómo llegó ese hombre a la piscina. Durante una interacción rutinaria después del espectáculo, Dawn estaba tumbada en el borde de la plataforma acariciando la cabeza de Tilikum. Todo parecía habitual, tranquilo, casi enternecedor, hasta que, en un instante, la enorme mandíbula la atrapó. Unos testigos decían que por la coleta, otros por el brazo, y la arrastró bajo el agua. Lo que siguió fue un horror de 45 minutos. Tilikum no soltaba el cuerpo, esquivaba las redes, ignoraba los cebos y seguía nadando con Dawn como si fuera una presa. Testigos contaban que, a veces, emergía mostrando el cuerpo inerte de la mujer y luego volvía a sumergirse con ella hacia el fondo. La autopsia reveló más tarde: ahogamiento, médula espinal seccionada, costillas fracturadas, cuero cabelludo arrancado, lesiones espantosas, incompatibles con la vida. Y nada de esto debería haber sido una sorpresa. Documentos internos de SeaWorld registraban, desde finales de los años 80, más de 100 episodios de agresión de orcas, incluidos 2 episodios mortales relacionados precisamente con Tilikum. Pero el parque lo seguía utilizando en los shows, modificando solo ligeramente los reglamentos. Se prohibió a los entrenadores nadar con él, pero no se prohibió estar a su lado o inclinarse sobre el agua. La agencia OSHA impuso una multa de $75,000 por crear conscientemente una situación de peligro. Tilikum siguió actuando durante 7 años más, hasta su muerte en 2017. La muerte de Dawn marcó un antes y un después, especialmente tras el estreno del documental Blackfish,
que cuestionó toda la industria de los parques marinos de ocio. Pero las consecuencias llegaron demasiado tarde. SeaWorld renunció a los espectáculos teatrales, pero los descendientes de Tilikum siguen viviendo en cautividad. Nivel 2. El desplome del péndulo en la India. Julio de 2019. Un grupo de jóvenes acudió al Adventure Park de Ahmedabad en busca de emociones fuertes. Una de las atracciones principales era Discovery, una máquina gigantesca, un gran anillo con 32 asientos que giraba sobre su eje y se balanceaba como un péndulo gigantesco. Pero en uno de los ciclos se oyó un sonido de pesadilla, un sordo crujido metálico. La viga principal, el elemento estructural clave, se agrietó y se partió. La parte inferior de la estructura se desplomó con los pasajeros y golpeó las columnas de acero. La gente fue lanzada hacia los lados, los asientos deformados caían unos sobre otros. 2 personas murieron en el acto. 29 más sufrieron gravísimas heridas, fracturas de extremidades, heridas abiertas, tórax aplastados. Adolescentes, parejas jóvenes, amigos, todos quedaron atrapados en ese instante de muerte. Las grabaciones tomadas con teléfonos móviles se propagaron por las redes sociales en cuestión de minutos. El peritaje mostró: se había roto una soldadura. El cable del conjunto portante estaba en estado crítico. El parque ignoraba las inspecciones técnicas. 2 semanas antes, en La Noria, había ocurrido un fallo casi idéntico y nadie hizo nada. Al final, arrestaron a 6 personas: el gerente del parque, Ghanshyam Patel, su hijo y varios operadores. Las familias de los fallecidos recibieron cerca de $122,000, pero hasta el año 2025 nadie había sido condenado. El caso se prolonga, como muchos otros similares en la región. La Feria Chapultepec, desplome de la montaña rusa Quimera. El 28 de septiembre de 2019, en Ciudad de México, en la vieja pero muy querida montaña rusa Quimera, todo parecía transcurrir con normalidad. Esta montaña ya había viajado por varios continentes, se construyó en Alemania, funcionó en Estados Unidos, también en Canadá, y solo después terminó en la Feria Chapultepec. A las 2:30 de la tarde, el último vagón del tren se salió de las vías de repente durante uno de los elementos con loop. La gente en tierra escuchó un chirrido metálico y luego vio cómo el vagón se volteaba boca abajo, golpeaba una estructura metálica y caía desde una altura de unos 10 metros. 2 hombres jóvenes murieron al instante por graves traumatismos cráneoencefálicos. 2 mujeres resultaron gravemente heridas. Otras 6 personas quedaron en estado de shock. Cuando los investigadores abrieron las carpetas con los registros de mantenimiento, se hizo evidente que era un milagro que la tragedia hubiera sucedido recién en 2019. Los documentos mostraban corrosión por todas partes, soldaduras destruidas, pernos que no correspondían a las especificaciones, y las supuestas inspecciones diarias casi nunca se realizaban. La montaña era operativa, solo en un 58%, pero aún así la ponían en marcha. El manual prohibía el funcionamiento con raíles dañados o fijaciones flojas. Esas condiciones habían existido durante meses y el parque lo ignoró todo. La licencia fue retirada de inmediato. El parque cerró definitivamente el 13 de octubre. Para 2023, la atracción ya había sido desmontada. Los restos fueron enviados a Estados Unidos para su reconstrucción, con la idea de darle una segunda vida, pero esta vez segura. Action Park. Muerte en el Alpine Slide. En Action Park no había una sola atracción que se pudiera llamar segura, pero el Alpine Slide ocupaba un lugar especial en este panteón de locura. Era una pista casi de 2.700 pies, hecha con una mezcla de cemento, fibra de vidrio y amianto. Estrecha, rápida, impredecible. Los visitantes debían descender en unos trineos de plástico, controlando la velocidad con una sola palanca. En la práctica, la palanca solo tenía 2 modos: demasiado lento y letal. Muchos trineos estaban defectuosos, los frenos no funcionaban, y los empleados bromeaban sobre ello tan a menudo que nadie tomaba en serio las advertencias. Gente en traje de baño se sentaba sin tener ni idea de lo que les esperaba. El 8 de julio de 1980, el joven de 19 años George Larson Jr. se sentó en un trineo y comenzó el descenso. No sabía que el freno de su trineo no funcionaba en absoluto. Al cabo de unos segundos, el trineo perdió contacto con la pista, salió volando en una curva y lo lanzó hacia un lado. George se golpeó la cabeza contra unas rocas y murió 8 horas después. Entonces el director del parque, Gene Mulvihill,
Empezó de inmediato a reescribir la realidad. Declaró que George supuestamente era empleado del parque y que bajaba de noche bajo la lluvia, todo para librar a Action Park de responsabilidad. El problema es que todo era mentira. George ya no trabajaba allí. Era un día soleado. Estaba de vacaciones. Era un visitante cualquiera. Los reguladores ni siquiera aparecieron. Los propietarios del parque tenían tanto poder en la ciudad que nadie se atrevía a enfrentarse a ellos. La compañía de seguros. El parque no tenía un seguro real, solo una empresa, pantalla, falsa en las Islas Caimán, creada por el propio dueño para evitar pagar indemnizaciones. La familia recibió $100,000 y una estricta prohibición de hablar del asunto. La pista siguió funcionando 16 años más, rompiendo brazos, piernas y mandíbulas. Solo en 1984 y 1985 se registraron 14 fracturas y 26 lesiones en la cabeza. Y para cuando Action Park cerró, habían muerto 6 personas en total, pero ni un solo alto directivo pisó la cárcel. Kings Island, Black Sunday. El 9 de junio de 1991, en el parque Kings Island, sucedió algo que la prensa bautizó más tarde como Black Sunday. 2 incidentes mortales independientes en el lapso de 1 hora. La primera tragedia. El joven de 22 años, Timothy Binning, se inclinó sobre un estanque en la zona Oktoberfest para salpicar de agua a un amigo. No sabía que el agua era impulsada por una bomba defectuosa con cables al descubierto. En cuanto su mano tocó la superficie, una fuerte descarga lo golpeó y lo lanzó inconsciente al agua. Un amigo y un guardia intentaron sacar a Timothy y también murieron electrocutados. Cayeron junto a él sin llegar a salvar a nadie. Timothy sobrevivió de milagro, pero sufrió graves quemaduras y daños irreversibles. Sus amigos no sobrevivieron. Con un dispositivo de apenas $20, el precio de un aparato que habría cortado la corriente en caso de cortocircuito, se pudo haber evitado la muerte de 2 personas. Pero no se instaló. La segunda tragedia. 1 hora después, mientras el parque todavía se recuperaba del shock, la mujer de 32 años, Candy Taylor, decidió subir al Flight Commander. Era una atracción extraña, casi experimental, una cápsula a unos 70 pies de altura que giraba y se controlaba con un joystick. Se sentó sola. En una curva, su cápsula dio de repente una fuerte inclinación. La plataforma se colocó boca abajo. El cinturón, flojo, no llegó a retenerla, y ella se deslizó por debajo de la barra de seguridad basculante y cayó sobre el hormigón. Murió en el acto. En su sangre se encontró un nivel de alcohol 3 veces superior al permitido, pero el problema principal era la propia estructura, vulnerable, exigente con la posición perfecta del cuerpo, poco lógica, diseñada para adultos sobrios y para sistemas de seguridad totalmente cerrados. Esa noche, 3 cuerpos fueron evacuados del parque en helicóptero. El mundo quedó paralizado de horror. Los medios llamaron a lo ocurrido Black Sunday. El parque recibió una multa de $23,500 y, 1 año después, modificó las cápsulas. Pero la sensación amarga permaneció para siempre. Los visitantes comprendieron que incluso en un gran parque todo puede salir mal. 2 veces, en el intervalo de 1 hora. Oakwood, muerte en el tobogán acuático Hydro. Abril de 2004, Gales. La adolescente de 16 años, Hayley Williams, se preparaba para subir a Hydro, el tobogán acuático estrella del parque Oakwood, que prometía la caída más rápida y más mojada de Europa. La barra de regazo y el cinturón de seguridad debían funcionar como un sistema conjunto, pero la construcción tenía un defecto fatal y oculto. Ninguno de esos elementos podía retener a una persona por sí solo bajo altas fuerzas G. Y precisamente este tipo de cargas se generaban en la caída principal. Los operadores a menudo ni siquiera tocaban los cinturones con las manos, se limitaban a mirar desde lejos. Cuando Hayley se sentó más bien hacia la parte trasera de la barca, nadie se dio cuenta de que la barra no se había bloqueado. Las cámaras de seguridad mostrarían más tarde que, ya durante la subida, la chica intentaba sujetarse. Algo iba mal. Unos segundos después, fue lanzada hacia arriba y hacia afuera. Se golpeó contra la estructura metálica y cayó al estanque. Los testigos la sacaron del agua, pero las lesiones eran mortales. Las graves lesiones internas no le dejaban posibilidad de sobrevivir. Más tarde, un ingeniero demostró que podía salir del asiento, incluso con la barra bloqueada. La construcción era peligrosa desde el principio. Los empleados recibían solo 20 minutos de formación. Muchos ni siquiera alcanzaban todos los cinturones. Las inspecciones se hacían de forma puramente formal. En 2008, el parque fue multado con 250,000 libras, una sanción que la familia consideró ridícula.
Hydro fue rebautizada y se le añadieron arneses de hombros, pero eso no devolvió la vida a Hayley. Nivel 3 Psych Flags. Darien Lake, muerte de un veterano sin piernas en Ride of Steel, junio de 2011. James Hackemer, de 29 años, veterano y héroe de la guerra de Irak, que había perdido ambas piernas en una explosión en 2008, acudió con su familia al parque Darien Lake. Ride of Steel es una de las montañas rusas más altas y rápidas de la región, 208 pies de altura y 73 millas por hora. En la entrada colgaba una regla clara: el pasajero debe tener las dos piernas completas. Pero los empleados, al ver a James, lo hicieron pasar por el acceso especial para personas con discapacidad y lo sentaron en la primera fila. Sus familiares le ayudaron a acomodarse y a abrocharse la barra de regazo, aparentemente normal. Los operadores comprobaron la fijación y dieron luz verde. En la primera gran bajada, el viento le arrancó la gorra. James levantó los brazos, como si intentara atraparla, y en ese momento su tronco se elevó por encima del asiento. Una persona sin piernas no tiene punto de apoyo para resistir bajo las fuerzas G. Fue expulsado del vagón, golpeó una estructura metálica y cayó desde una altura de más de 45 metros. Los pasajeros volvieron a la estación con un asiento vacío, pero la barra seguía cerrada. Los empleados encontraron su cuerpo. Junto a él estaban sus chapas militares. La atracción no se cerró. El parque continuó funcionando ese mismo día, mientras los trabajadores limpiaban la sangre de las columnas. Holiday World, caída mortal desde Raven, 31 de mayo de 2003, Parque Holiday World, estado de Indiana. Raven es una montaña rusa de madera muy querida por los aficionados. Curvas bruscas, una famosa caída de casi 26 metros y velocidades cercanas a las 50 millas por hora. 8 años de funcionamiento sin un solo incidente. La atracción se consideraba ejemplar. Pero ese día, la mujer de 32 años, Tamar Felsner, llegó con un grupo de entusiastas que visitaban parques en busca de adrenalina. Ella se sentó en el último asiento del último vagón, el lugar donde las fuerzas G son especialmente fuertes. Los testigos contaron después que, durante el recorrido, Tamar se levantaba o se incorporaba a pesar de la barra de regazo y el cinturón. En la tercera bajada, aquel brusco descenso de unos 15 metros, un potente efecto de G negativa la catapultó fuera del vagón. Voló unos 18 metros y cayó sobre las vías delante del tren. Los pasajeros y un médico que estaba allí intentaron practicarle respiración boca a boca y masaje cardíaco, pero las heridas eran incompatibles con la vida. La investigación determinó que el equipamiento funcionaba correctamente. El cinturón estaba abrochado antes de la salida, pero se encontró desabrochado después del accidente. Los expertos concluyeron que ella misma se lo había soltado, violando las normas de seguridad. La familia presentó una demanda civil, pero no hubo cargos penales. El antiguo presidente del parque, Will Koch, pronunció una frase que se convirtió en cita para todo el sector. Cuando una persona engaña al sistema de seguridad, entra en juego la física. Raven sigue funcionando hoy en día. Desde entonces, no ha habido ningún incidente. Inglaterra. Muerte de un adolescente en un parque ferial cerrado. El 3 de agosto de 2022 la mañana en el parque urbano Pencester Gardens, en Dover, era tranquila, hasta que se escuchó un grito. El chico de 14 años, Mackenzie Croxford Cook, entró con 4 amigos en el recinto de una feria que aún no había abierto. Los adolescentes trepaban por los castillos hinchables, corrían por la explanada vacía y luego se acercaron al Body Count, una gran estructura giratoria formada por brazos metálicos masivos y góndolas. Incluso sin alimentación eléctrica, el mecanismo podía girar libremente por inercia. Los chicos empezaron a empujar la plataforma con las manos y miraban, fascinados, cómo seguía girando sola. Mackenzie siempre había sido el líder, y llevado por la excitación, se subió al armazón de acero del mecanismo que se levantaba. Pero en el momento en que trepaba hacia arriba, uno de los pesados brazos metálicos, que seguía girando lentamente, lo aplastó contra un soporte, comprimiéndole el pecho y el abdomen. Sus amigos intentaron girar la estructura hacia atrás, gritaban, tiraban del metal, pero la masa del mecanismo era demasiado grande. Cuando llegaron los servicios de rescate, el cuerpo del chico colgaba a unos 2 metros de altura. Estaba inconsciente, con las vísceras destrozadas, hígado y vasos rotos. Los médicos no pudieron hacer nada. La zona solo estaba vigilada durante el horario de apertura. Por la noche, según las normas del Consejo Municipal,
Nadie tenía la obligación de controlar el perímetro. El accidente resultó inevitable porque el sistema no tenía en cuenta la curiosidad humana. Y los adolescentes son, y seguirán siendo, adolescentes. Roger Rabbit Cartoon Spin. La muerte del pequeño Brandon, 2000. El 22 de septiembre de 2000, el niño de 4 años Brandon Zucker se sentó en uno de los taxis de dibujos animados de la atracción Roger Rabbit's Cartoon Spin, junto a su madre y su hermano. Es una atracción colorida, caótica, giratoria, donde el coche se comporta como si estuviera loco, salta, gira bruscamente, se sacude. Pero en cuanto el coche dio un tirón hacia un lado, Brandon resbaló. El cinturón no cumplió su función. El pequeño cuerpo salió por el lateral abierto y cayó directamente bajo el siguiente coche. Este lo arrastró unos 3 metros, aplastándolo entre la plataforma y la carrocería. El padre gritaba, intentando hacerse oír por los operadores. La atracción seguía funcionando. El niño permaneció atrapado alrededor de 10 minutos. Su pelvis quedó destrozada, un pulmón perforado. El suministro de oxígeno al cerebro se detuvo. Sobrevivió, pero el daño cerebral fue irreversible. La familia ganó una demanda para obtener dinero destinado a su cuidado de por vida, pero Disney no reconoció su responsabilidad. Brandon nunca pudo volver a caminar ni a hablar. En 2009, a los 13 años, murió en brazos de su madre. Su columna vertebral deformada dejó de permitir el paso del aire. Disney añadió sensores adicionales y puertas automáticas, pero declaró oficialmente que los procedimientos se habían cumplido. Las cámaras no registraron el momento de la tragedia, y eso se convirtió en otra mancha oscura. Big Thunder Mountain Railroad, descarrilamiento mortal. El 5 de septiembre de 2003, el día comenzó como siempre en Disneyland. Sonrisas radiantes, música, multitudes, euforia. La atracción Big Thunder Mountain Railroad, uno de los grandes clásicos del parque, llevaba muchos años llevando a la gente a través de cañones del oeste americano, recreados con todo detalle. El tren número 2 había realizado ya 12 ciclos sin incidentes ese día, pero 3 días antes se le había hecho mantenimiento, y allí se cometió un error que resultaría fatal. 2 pernos que sujetaban el conjunto guía izquierdo del bogie no se apretaron lo suficiente, y el cable de seguridad que debía evitar que se aflojaran con las vibraciones simplemente no estaba. Lo que debía estar protegido contra las vibraciones se sostenía, literalmente, por la esperanza. A las 11:20, durante la subida por un túnel, ese conjunto debilitado se desprendió. El eje trasero se bloqueó y el tren dio un fuerte tirón. La parte delantera fue lanzada hacia abajo, los vagones traseros se levantaron y golpearon el techo del túnel. La barra de tracción se soltó y el primer vagón, arrancado de sus sujeciones, se estrelló contra la parte trasera de la locomotora. En primera fila estaba sentado Marcelo Torres, de 22 años. El impacto le destrozó las costillas, le reventó los pulmones y dañó sus arterias. Perdió casi toda la sangre antes de que los rescatistas pudieran llegar hasta él. Otros 10 pasajeros sufrieron fracturas, fuertes contusiones y lesiones en la cabeza. El tren quedó detenido inclinado en el túnel, encajado, y las personas tuvieron que esperar a que los bomberos las cortaran literalmente del amasijo de hierro. Más tarde, empleados admitirían que habían oído un ruido extraño en el ciclo anterior, pero decidieron no detener la atracción. Al fin y al cabo, el tren se había revisado hacía poco. Esa decisión costó una vida. La familia de Torres presentó una demanda, alegando que la búsqueda de ahorro había llevado a la negligencia. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial, y Disney no reconoció fallos sistémicos, pero el parque reforzó discretamente las inspecciones técnicas y cambió los protocolos de mantenimiento de los trenes. Disneyland. La muerte de Deborah Stone en America Sings. Julio de 1974, apenas 9 días después de la apertura del nuevo espectáculo, un programa musical patriótico llamado America Sings. Un teatro giratorio rotaba al público, llevándolo de una escena a otra con animatronics que cantaban, decorados coloridos y una banda de viento atronadora. Pero la construcción ocultaba un asesino silencioso, una rendija casi imperceptible entre la pared giratoria y un segmento fijo, sin barandilla, sin señalización, peligrosa. El 8 de julio, la joven empleada Deborah Gale Stone, de 18 años, estaba de pie al borde del escenario, recibiendo a los invitados durante una breve pausa de 45 segundos entre giros. Cuando las paredes comenzaron a moverse, por alguna razón ella se encontró en esa estrecha rendija. Quizá tropezó,
Quizá dio un paso hacia atrás. Los visitantes oyeron primero su grito y pensaron que formaba parte del espectáculo. El sector giró y Deborah quedó atrapada entre las paredes. Su cuerpo fue aplastado. Uno de los espectadores, un militar, advirtió que algo iba mal y llamó a los empleados. Pero ya era tarde. Deborah murió al instante y su cuerpo quedó atascado hasta que la plataforma se detuvo completamente. Disney cerró el espectáculo para modificarlo. Se añadieron paneles móviles y luces de advertencia. No hubo memorial público. La familia recibió una indemnización cuya cantidad no se hizo pública. America Sings funcionó 14 años más, y los animatronics fueron trasladados después a un futuro éxito de Disney, Splash Mountain. Parque chino. Salida despedida de una adolescente en una atracción. Un vídeo grabado en teléfono empieza como un paseo de fin de semana corriente. Risas, gritos de alegría. Un grupo de adolescentes se abrocha en los asientos de la atracción Journey to the Space, en el Parque Showa. Pero apenas 13 segundos después, todo se convierte en una pesadilla. La adolescente de 13 años, Gong Jin, gira en el aire al salir despedida del asiento. El cinturón de seguridad se revienta. La barra superior deja un hueco de 18 centímetros, suficiente para que la chica se escurra. Su cuerpo choca contra unas barandillas metálicas. La niña es lanzada hacia abajo. El resto de los pasajeros grita sin comprender qué ha pasado. La investigación mostró: los cinturones y sistemas de retención eran defectuosos. El personal no comprobó la fijación de los cinturones. Se permitió la entrada a la prima de la víctima, de 6 años, ignorando la restricción de edad. La última inspección técnica real databa de 2013, aunque los papeles la situaban en 2016. El vídeo se difundió por las redes sociales chinas. La televisión estatal emitió un reportaje y el parque fue cerrado de inmediato. Los padres de la niña recibieron 870,000 yuanes, unos $126,700. Pero era el tercer accidente similar en 2 años. La gente se preguntaba: ¿a quién le entregamos nuestras vidas? ¿Y por cuánto dinero? Lagoon Park. Muerte del niño de 6 años. Ryan, California. Parque Lagoon. Puff the Little Fire Dragon es una pequeña montaña rusa diseñada especialmente para niños. Velocidad: 16 millas por hora. Altura: poco más de 3 metros. En teoría, la experiencia perfecta para una primera montaña rusa. Pero el 30 de abril de 1989, esta montaña infantil perfecta se convirtió en una trampa mortal. El pequeño Ryan Beckstead, de 6 años, salió de su asiento cuando el tren se detuvo tras la segunda vuelta. Pensó que el tren había llegado a la estación y se levantó. Pero, debido al diseño de la vía, parte de los vagones se detuvo detrás de la plataforma. Era solo una parada intermedia antes de reiniciar el ciclo. La operadora, de 18 años, en su primer fin de semana de trabajo, escuchó una pregunta: ¿quieres otra vuelta? Y mientras los padres gritaban: ¡alto!, ella volvió a poner la montaña en marcha. Ryan, intentando volver al vagón, cayó entre las vías. Su padre saltó la valla tratando de alcanzarlo, pero el tren ya estaba en movimiento. El primer vagón golpeó al niño. La muerte fue inmediata. La operadora cayó al suelo repitiendo: «He matado a un niño». Pero en el papel no se encontró culpa del sistema. No había frenos de emergencia. La construcción no contemplaba tal dispositivo. Este es el único accidente mortal conocido en montañas rusas infantiles de este tipo en todo el mundo. Pero demostró que incluso las atracciones para niños pueden ser mucho más peligrosas de lo que parecen. Nivel 4. La pesadilla de la abuela y la nieta en Indiana. El 11 de agosto de 1996, en el Old Indiana Fun Park, un pequeño tren para niños y familias, un sencillo trenecito con varios vagones, se salió de las vías en una curva y empezó a deslizarse de lado. En la parte delantera viajaban Nancy Jones, de 57 años, y su nieta Emily Hunt, de 4 años. El tren superó la velocidad segura de 12 millas por hora y, al salir de la curva, se estrelló contra un árbol. Nancy murió en el acto. Emily quedó tan aplastada que su columna vertebral se lesionó por encima del pecho. La niña quedó paralizada. La investigación fue estremecedora. En los 2 meses anteriores, el tren se había salido de las vías 79 veces, en ocasiones hasta 15 veces al día. El registro de averías estaba lleno de informes. No había sistemas antidescarrilamiento. Los frenos estaban desconectados y la aguja del velocímetro estaba rota. Y aún así,
La atracción había pasado 2 inspecciones. El inspector admitió después que no tenía la cualificación necesaria. El parque cerró para siempre. Los bienes se subastaron. Emily y su familia recibieron $1,5 millones, pero el legado principal del incidente fue una nueva ley, la Emily's Law, que el estado de Indiana aprobó en 1997. Endureció las exigencias de inspección de atracciones y aumentó la responsabilidad de los propietarios. Los restos del viejo trenecito siguen oxidándose en un almacén de Pensilvania, donde nadie los ha vuelto a utilizar. Glenwood Caverns, caída desde Haunted Mine Drop. El 5 de septiembre de 2021, la niña de 6 años, Wongel Estefanos, visitó con su familia el parque Glenwood Caverns, en Colorado. Su atención se fijó en Haunted Mine Drop, una atracción que eleva a los pasajeros y luego los deja caer por un pozo vertical de 33 metros en la oscuridad. La gracia de la atracción estaba en la ausencia de suelo, en una caída brusca en la oscuridad total. Cada pasajero debía ir sujeto con 2 cinturones y todos debían ser comprobados por los operadores. Ese requisito estaba recogido en el manual que los empleados debían conocer al detalle. Pero ese día, Wongel se sentó en un asiento en el que los cinturones ya estaban abrochados del ciclo anterior. La niña quedó sentada sobre los cinturones y no dentro de ellos, y el personal no se dio cuenta. El panel de control mostró un error en un cinturón. Los operadores pensaron que era un fallo del sistema y borraron la señal. Ni siquiera se acercaron para revisar los cinturones manualmente. La plataforma descendió. La atracción cayó en picado. Y Wongel, sin sujeción alguna, se precipitó por el pozo. Se estrelló contra el hormigón del fondo. Múltiples lesiones, muerte inmediata. La investigación estatal mostró: los operadores dejaban que los propios visitantes se abrocharan. Nadie entendía el significado de los códigos de error. No se hacían las comprobaciones manuales. Los empleados confundían las señales de seguridad. La dirección no impartía formación adecuada. Aunque todo esto era un ejemplo clásico de cadena de negligencias, no se abrió un caso penal. La familia, conmocionada, calificó abiertamente la decisión de fracaso de la justicia. Más tarde, la atracción fue rebautizada y reconstruida por completo. Nueva cabina, arneses de 3 puntos, nuevos paneles. Pero el recuerdo de Wongel es mucho más duradero que el metal. Perilous Plunge, caída mortal en Knott's Berry Farm. El 21 de septiembre de 2001, en Knott's Berry Farm, se celebraba un evento privado. Entre los invitados estaba Lori Mason Lares, de 40 años, madre de 5 hijos. Se sentó en una barca de la atracción Perilous Plunge, que prometía una caída casi vertical desde 115 pies de altura y una velocidad cercana a los 80 kilómetros por hora. El sistema de sujeción se reducía a una barra de regazo y un cinturón de cadera, pero la construcción estaba diseñada para un pasajero medio de unos 80 kilos de peso. Lori pesaba casi 133 kilos, fuera del rango que esos sistemas podían retener con seguridad. El manual de explotación lo advertía, pero el personal no hacía controles ni había restricciones de peso. Testigos vieron cómo Lori intentaba abrocharse, pero el cinturón no llegaba. Su hija de 12 años, sentada al lado, tiraba de la correa con todas sus fuerzas, y el operador, de pie en la plataforma, ni siquiera comprobó si estaba bien sujetado. La barca empezó a subir, y ya se veía que la sujeción no estaba correctamente colocada. En la caída inclinada, el cuerpo de Lori se elevó y literalmente salió del asiento. Los pasajeros de otras barcas vieron cómo salía despedida por encima del borde y escucharon un golpe sordo cuando su cuerpo chocó contra las estructuras metálicas. La cabeza y una pierna golpearon la armadura de acero antes de que el cuerpo cayera al agua. Los médicos declararon su muerte en menos de 1 hora. El peritaje determinó: el cinturón estaba abrochado por debajo del abdomen y no por encima. La barra de regazo no la sujetaba lo bastante. Los empleados no comprobaban las sujeciones físicamente. La atracción no tenía límites de peso. El manual contenía una advertencia directa sobre el riesgo de expulsión de pasajeros corpulentos. El parque cerró Perilous Plunge para modificarla y añadió arneses de 4 puntos, pero no logró salvar su reputación. En 2012, la atracción fue desmantelada. La familia de Lori recibió una indemnización importante, aunque Knott's nunca admitió oficialmente su culpabilidad. Terminal Velocity, caída desde 140 pies en Wisconsin Dells. El 30 de julio de 2010, la familia Marty estaba de vacaciones en Extreme World, un parque de atracciones extremas en Wisconsin Dells.
La niña de 12 años, Tian Marty, decidió probar Terminal Velocity, una caída libre desde una altura de 43 metros directamente sobre una red suspendida sobre cojines de aire. El proceso debía ser sencillo. El operador de abajo eleva la red. El operador de arriba comprueba que todo esté listo. El adolescente se baja en un arnés especial y se suelta. Pero ese día, el operador de abajo estaba ocupado. Estaba inflando los cojines para subir la red. El de arriba, Charles Carnell, no lo sabía o no lo tuvo en cuenta. Simplemente tiró de la palanca. Tian cayó al vacío, sin red, sin cojines de aire amortiguadores, directamente sobre el hormigón. Su padre grababa la caída en vídeo. En la grabación se ve cómo cae y luego permanece boca abajo en el suelo, perdiendo el conocimiento. La sangre salía por los oídos, la nariz y la boca. Los labios se volvían morados. No se le encontraba el pulso. Sobrevivió de milagro. Los golpes estiraron su médula espinal, pero no la rompieron. 10 vértebras fracturadas, pelvis destrozada, edema cerebral, parálisis parcial, uso prolongado de ventilación mecánica. A pesar de todo, el operador regresó pronto a su puesto de trabajo mientras seguía la investigación. El parque cerró poco después del incidente. Los propietarios no soportaron la avalancha de demandas y la presión financiera. La familia presentó una demanda y el caso terminó en un acuerdo extrajudicial. 3 meses más tarde, en el centro de rehabilitación, Tian pudo mover los dedos de los pies. Una victoria pequeña, pero simbólica. China. Desplome de Space Journey. Junio de 2010. Parque O-World en Shenzhen. Los visitantes hacían cola para la atracción Space Journey, una centrifugadora que simulaba el lanzamiento de naves espaciales. Cabinas para 4 personas giraban alrededor de un eje, generando el doble de la fuerza de la gravedad. Los ingenieros elogiaban la precisión de la construcción, pero en plena sesión ocurrió algo que nadie podía prever. Parte del suministro eléctrico se interrumpió. Se oyó un estallido y uno de los pernos estructurales, oculto tras el carenado, salió disparado. Una cabina se soltó y se estrelló contra las cabinas vecinas. Las personas fueron lanzadas al suelo de hormigón bajo la estructura. Olor a goma quemada, chispas, gritos, cuerpos atrapados por el metal. Un caos absoluto. 6 personas murieron. 10 sufrieron graves lesiones en la cabeza, en los huesos y en los órganos internos. Más tarde, los investigadores descubrieron: ese perno no podía ser revisado sin desmontar completamente la atracción. La revisión periódica constaba como superada, pero nadie había visto las piezas. El diseño permitía desde el principio este tipo de defectos ocultos. Atracciones similares de todo el país tuvieron que ser revisadas de urgencia. Para las víctimas y sus familias, nada de esto cambió ya nada. La tragedia se produjo en cuestión de segundos. Raging River, ahogamiento en Adventureland. Raging River era una atracción familiar en funcionamiento desde 1983. Balsas redondas de 6 plazas, salpicaduras de agua, olas moderadas y ligeros giros. Una clásica atracción acuática alegre. El 3 de julio de 2021 ocurrió algo que solo puede describirse como una cadena de coincidencias catastróficas. La bomba número 2 dejó de funcionar y el nivel de agua empezó a bajar. Debido a ello, una balsa vacía quedó atascada en una estructura metálica. Los operadores oyeron la señal de alarma, pero simplemente pulsaban el botón de borrar el aviso. Entonces, la balsa de la familia Harrow entró en la zona de peligro. La balsa empezó a inclinarse, se llenó de agua y, de repente, volcó. Dentro, bien sujetos, estaban Michael, de 11 años, y David, de 15. Los padres lograron salir, los otros niños también, pero los 2 chicos quedaron boca abajo bajo el agua, incapaces de desabrochar los cinturones. Los operadores no veían la balsa volcada. Una curva del recorrido les tapaba la vista. El sistema de vaciado de emergencia tampoco funcionaba. Rescatistas improvisados, otros visitantes, intentaron levantar la pesada estructura a pulso, pero pasaron más de 5 minutos hasta que pudieron llegar a los niños. Michael murió en el hospital. David pasó un mes en coma inducido, con daño cerebral irreversible. La inspección encontró 17 infracciones, bombas defectuosas, sistemas de drenaje sin probar. Una balsa defectuosa había sido reparada unas horas antes. Las señales de alarma se ignoraban. El personal no sabía usar los botones de emergencia. La atracción cerró para siempre en 2023. China. Muerte en The Scream. El 1 de mayo de 2015,
Un parque de Jiangsu celebraba su gran reapertura y presentaba la nueva atracción The Scream. Giraba a los pasajeros boca abajo, alcanzaba altas velocidades y prometía emociones inolvidables. Pero cuando los operadores cortaron la energía después de que los pasajeros se sentaran, alguien accionó la palanca equivocada. El motor se puso en marcha antes de que las barras de seguridad se cerraran. 5 personas salieron despedidas por el aire como muñecos. 2, entre ellos un joven de 18 años, murieron en el acto. Los demás sufrieron graves lesiones al estrellarse de cara contra el hormigón. La investigación reveló: el parque operaba sin licencia. La atracción había sido fabricada en una planta clandestina. Los cinturones eran simples cinturones de autobús. No había automatismos. Los operadores no tenían ninguna formación. El parque se cerró pocas horas después. El dueño fue detenido. Las fotos y vídeos de los momentos horribles circularon durante meses por las redes sociales. Nivel 5. Expoland, Japón. 300 yardas de descarrilamiento. Un cálido día de mayo de 2007, en el Parque Expoland de Osaka, las familias celebraban el Día del Niño. Todo estaba lleno de sol y risas. En la montaña rusa Fujin Raijin Senos, una coaster de pie que llevaba ya 15 años en funcionamiento, los pasajeros se acomodaban para otra vuelta. Pero apenas unos instantes después del segundo ascenso, se oyó un crujido extraño. Uno de los pasajeros se giró. El coche estaba inclinado. Y entonces empezó la pesadilla. El eje izquierdo bajo el segundo vagón se partió por fatiga del metal. La pieza, instalada en 1992, nunca se había cambiado. Años de microfisuras, vibraciones y ciclos ininterrumpidos habían hecho su trabajo. El vagón se inclinó casi 45 grados y la primera persona a la que golpeó fue Yoshino Kawahara, de 19 años, sentada en la primera fila. El coche chocó contra una pasarela metálica para técnicos. La cabeza de Yoshino quedó atrapada entre el asiento y la barandilla, y el tren siguió avanzando. Recorrió 300 yardas. Durante 300 yardas su cuerpo fue arrastrado por las vías, dejando un rastro de sangre. Murió en el acto. Otras 18 personas resultaron heridas. Fracturas, dislocaciones, heridas abiertas. El peritaje mostró: no se realizaban las desmontadas completas obligatorias cada año. Las piezas no se habían sustituido durante décadas. En algunos puntos, se había usado pegamento para reforzar grietas. El análisis indicó que el nivel de seguridad de ese eje se situaba entre 1,6 y 2,8, cuando el estándar debía ser 10. Es decir, ante la primera tensión seria, la estructura estaba condenada. Tras la tragedia, el parque intentó reabrir sus puertas, pero unos meses después cerró para siempre. Las inspecciones en todo el país detectaron otras 15 atracciones en Japón con riesgos similares. La muerte de Yoshino fue la primera de este tipo en la historia del país y dejó una huella profunda en la industria. Luna Park. Incendio en Ghost Train. Ghost Train se construyó en 1931, un laberinto del terror antiguo, de madera, forrado de contrachapado, túneles de madera oscura pintada de negro, curvas bruscas, lámparas viejas, decorados, muñecos de trapo y efectos de humo que siempre olían un poco a quemado. Los inspectores advertían: no hay rociadores, salidas de emergencia sin señalizar, todos los materiales, inflamables, cableado antiquísimo y sobrecargado. Pero la fecha límite para solucionar las deficiencias se iba posponiendo. El 9 de junio de 1979, hacia las 10:15 de la noche, empezó a salir humo del interior. Al principio, el personal pensó que era parte del espectáculo. Las máquinas de humo solían dejar olor. Luego se escucharon gritos, y las llamas lo devoraron todo. 4 escolares de 12 años y un padre con sus 2 hijos pequeños estaban dentro. La gente intentaba tirar abajo paredes, buscar salidas, pero el laberinto era confuso. En segundos, el fuego convirtió el contrachapado y la laca en una antorcha. El humo se hizo tan denso que la gente perdió la orientación. Las llamas fueron tan intensas que las paredes se carbonizaron en cuestión de minutos. Cuando el fuego se apagó, encontraron 7 cuerpos. El padre abrazaba a sus 2 hijos, protegiéndolos en un último gesto. Los 4 chicos estaban cerca. La investigación fue extraña. No se hallaron señales claras de cortocircuito. Algunos testigos hablaban de olor a queroseno. Adolescentes dijeron haber oído a moteros hablar de un incendio provocado. Pero la policía lo atribuyó rápidamente a un incendio accidental, sin pruebas concluyentes. Décadas más tarde, periodistas de ABC descubrieron:
La investigación la dirigió un funcionario vinculado al mafioso corrupto Abe Saffron. Declaraciones de testigos desaparecieron. Algunos documentos se perdieron. El gobierno tenía interés en esos terrenos. Es uno de los misterios más oscuros de Australia. Nadie ha sido jamás responsabilizado. Dream World, la masacre en River Rapids. Octubre de 2016. El parque Dream World, en la Costa Dorada de Australia, estaba abarrotado. Thunder River Rapids era una atracción familiar, nada extrema, aparentemente segura. La gente llevaba allí desde los años 80, riendo, salpicándose, sacándose fotos. Pero hacia las 2 de la tarde, la bomba número 2 volvió a fallar. Ya se había estropeado varios días seguidos. El personal simplemente pulsaba, borrar error, y seguía. Una balsa vacía quedaba atascada sobre unas guías metálicas, en plena zona de peligro. Un minuto después, una balsa con 2 familias entró en ese mismo punto. La falta de agua provocó una colisión. Ambas balsas se levantaron casi en vertical. La delantera, como una guillotina, cayó sobre las personas. 4 adultos, 2 hombres y 2 mujeres, no tuvieron la menor oportunidad. A unos los arrastró hacia los mecanismos en movimiento, a otros los atrapó entre marcos metálicos. Los niños, sentados en el centro, sobrevivieron de milagro. Uno de los hombres intentó mantenerse agarrado al borde, pero la cinta transportadora lo arrastró hacia adentro. Silbidos de alarma, gritos, el rugido del motor, salpicaduras de sangre. Todo duró apenas unos segundos, pero pareció una eternidad. La investigación reveló una negligencia espantosa. Se ignoraron las recomendaciones de instalar sensores de nivel de agua, unos $3,000. Las bombas llevaban tiempo pidiendo sustitución. Los operadores recibieron solo 90 minutos de formación. Uno de ellos confesó que no sabía cómo funcionaba el botón de parada de emergencia. Las modificaciones realizadas en los años 90 habían creado huecos peligrosos entre las placas. El parque cerró durante 6 semanas. Dream World recibió una multa récord de $3,6 millones. La atracción fue desmontada por completo. Six Flags Over Georgia, decapitación de un adolescente. El 28 de junio de 2008, Asia Leon Ferguson, un chico de 17 años, visitó el parque Six Flags con su grupo de la iglesia. Batman, The Ride, es una montaña rusa invertida. Las piernas cuelgan en el aire, velocidad de casi 80 km por hora, 5 inversiones, una de las atracciones más populares. Durante el viaje, la gorra de Asia salió volando. Tras el recorrido, decidió ir a buscarla. Trepó por encima de 2 vallas de unos 6 pies de altura con letreros de peligro. Rodeó el perímetro y se metió bajo la vía, en una zona donde los trenes pasan a una altura apenas superior a la de una persona. En ese momento, un tren que tomaba una curva a toda velocidad le golpeó la cabeza. El golpe fue instantáneo e irreversible. La cabeza del chico fue literalmente arrancada. El tren siguió su recorrido. Los pasajeros gritaban, intentando explicar a los operadores lo que había ocurrido. El parque cerró la atracción durante un día. Los empleados dijeron que el chico iba detrás de su gorra. La policía afirmó después que, en realidad, solo trataba de tomar un atajo, pero eso ya no cambiaba nada. En 2002, en el mismo lugar, había muerto un empleado del parque cuando uno de los pies de un pasajero golpeó su cabeza. Esa zona no tenía sensores. El sistema detectaba obstáculos solo sobre los raíles, no bajo ellos. Nivel 6. Incendio en Haunted Castle. El 11 de mayo de 1984, 8 adolescentes entraron en la Haunted Castle del parque Six Flags Great Adventure. Era una enorme estructura formada por 14 remolques conectados, pasillos estrechos, paredes acolchadas de espuma, actores disfrazados de monstruos, humo, luces estroboscópicas y, sin rociadores, sin detectores de humo, sin salidas de emergencia. En un pasillo oscuro, un chico de 14 años acercó un mechero a la pared para alumbrar el camino a un amigo más pequeño. La espuma prendió al instante. El fuego corrió por el techo. Las paredes se convirtieron en antorchas. Los actores pensaron que los gritos eran de miedo. Los visitantes creyeron que el humo era parte del espectáculo, pero en cuestión de minutos, el aire se volvió irrespirable. La gente corría en pánico por la oscuridad, chocaba con callejones sin salida, deambulaba entre los remolques, tratando de encontrar la única salida, oculta por el estroboscopio. En una esquina, junto a un conducto de ventilación, encontraron los cuerpos de 8 adolescentes. Habían intentado respirar a través de la rejilla. Murieron quemados vivos. La investigación reveló:
Durante 5 años, expertos externos habían exigido actualizar el sistema contra incendios. Six Flags ignoró las recomendaciones. El parque usó un vacío legal, registrando la atracción como temporal, para evitar las normas de seguridad contra incendios. La fiscalía acusó al parque de homicidio involuntario, pero el tribunal lo exoneró, alegando falta de pruebas suficientes de intención. No obstante, fue precisamente después de esta tragedia que Estados Unidos introdujo normas estrictas de seguridad contra incendios para todas las atracciones oscuras. SC Litterbahn. Tragedia en el gigantesco tobogán acuático. Verrückt. Verrückt, una palabra alemana que significa loco. Era el nombre del gigantesco tobogán acuático de 170 pies de altura, casi 52 metros, reconocido como el más alto del mundo. Para llegar a la salida, los visitantes subían 264 escalones, escuchando el rugido del agua y los gritos de quienes ya se lanzaban por ese monstruoso descenso. El 7 de agosto de 2016, en la plataforma superior estaba el niño de 10 años Caleb Schwab, hijo de un congresista local. En su balsa de 3 plazas lo acompañaban 2 mujeres. Su peso conjunto cumplía las normas, pero la distribución de la masa no era uniforme. Un niño ligero delante y 2 adultas detrás, una fórmula que ya había provocado momentos peligrosos de los que los diseñadores estaban al tanto. La balsa se puso en marcha. El primer descenso transcurrió con normalidad, pero en la segunda subida, todo se torció. La balsa salió disparada al aire, voló literalmente como un juguete de cartón. Caleb, sentado delante, fue catapultado hacia arriba, directamente contra un arco metálico de protección cubierto por una red. Su cabeza golpeó la barra metálica con una fuerza brutal. La muerte fue instantánea. Las 2 mujeres de atrás sufrieron graves lesiones en la cara y el cuello. La balsa volvió a caer sobre la superficie del tobogán con tal fuerza que se produjeron cortes profundos y fracturas. Lo más terrible es que los ingenieros ya sabían que las balsas tendían a despegar. Durante las pruebas, sacos de arena habían salido volando del tobogán en varias ocasiones. Precisamente por eso se instaló la red y las barras metálicas que, al final, se convirtieron en trampa mortal. El impulsor del proyecto, Jeffrey Henry, en la práctica no tenía formación en ingeniería. Abandonó la escuela y, sin experiencia técnica, tomaba decisiones clave sobre el diseño. Muchos equipos técnicos se quejaban. No había cálculos, no había documentación. Las pruebas eran superficiales. El grandioso Verrückt funcionó 2 años, pese a todo ello. Y durante ese tiempo se mantenía, literalmente, a base de suerte. Tras la tragedia, una auditoría detectó 147 infracciones de seguridad en diferentes atracciones del parque. El proyecto se cerró y la estructura fue desmontada en 2018. La familia de Caleb recibió $20 millones en concepto de indemnización y las mujeres lesionadas obtuvieron pagos adicionales. Pero la cima del tobogán no se volvió menos siniestra por ello. Verrückt quedó para siempre como símbolo de que la sed de récords a veces sale más cara que la vida humana. Nivel 7. Texas Giant. Caída desde 75 pies de altura. El 19 de julio de 2013, en Six Flags Over Texas. Texas Giant es una montaña rusa híbrida de madera y acero, de 14 pisos de altura, con una caída muy inclinada de casi 80 grados. Un monstruo entre las coasters. Rosa Esparza, de 52 años, se sentó en uno de los vagones con su familia. Antes de empezar, como muchos otros, comprobó la barra de seguridad en forma de T. Pero en su caso, el cierre emitió un solo clic, a diferencia de los 2 que se escuchaban en otros asientos. Rosa levantó la mano y se dirigió al operador. «Creo que no ha encajado del todo». El operador contestó: «Si ha hecho un clic, es suficiente». Pero no lo era. Rosa confió en las palabras del personal y se quedó en el vagón. En la primera gran bajada, su hija, que iba en el vagón de delante, se giró por casualidad y vio que su madre se levantaba del asiento, sujetando la barra con las manos. Su cuerpo ya estaba medio fuera. Un segundo después, Rosa salió despedida de la montaña. Cayó 75 pies, algo más de 22 metros. Primero golpeó una estructura metálica de soporte, luego el techo de un túnel. El personal tardó casi 1 hora en encontrar su cuerpo, hasta que finalmente la policía lo halló en la zona bajo la vía. El informe forense describió lesiones gravísimas en el tórax y la pelvis, incompatibles con la vida. La investigación detectó un fallo en el sensor de su asiento. El sistema podía indicar que la barra estaba cerrada, aunque no se hubiera bajado lo suficiente. La atracción se cerró,
Se añadieron cinturones de seguridad y se modificó el diseño de las barras. Pero para la familia, eso ya no solucionaba nada. Los allegados de Rosa recordaban que ella solo había pedido que le revisaran la sujeción, una sola vez. New Taipei, llamarada en un festival acuático, 516 heridos, verano de 2015, Taiwán. En el Parque Formosa Fun Coast tenía lugar la fiesta Color Play Asia, baile, DJ, luces de neón, multitudes de jóvenes en bañador al aire libre. Los organizadores rociaban sobre el escenario polvo de almidón de maíz de colores. Enormes nubes de partículas brillantes, iluminadas por los focos. La gente saltaba al ritmo de la música, levantaba los brazos, grababa vídeos con el móvil. Pero en el aire se acumuló demasiada cantidad de polvo, una nube densa y compacta, visible incluso en las cámaras de los teléfonos. Y entonces ocurrió lo imposible. A las 8:30 de la tarde, un foco de 200 vatios alcanzó unos 400 grados centígrados. Una chispa bastó para que toda la nube se inflamase. Una ola de fuego barrió la multitud. Las personas ardieron al instante. Piel, ropa, cabello, gritos, pánico, gente lanzándose a la piscina en un intento de apagar las llamas. El agua se volvió roja por la sangre y por la piel desprendida. El fuego duró solo 40 segundos, pero las consecuencias fueron terribles. 516 personas resultaron heridas. 199 estaban en estado crítico. 15 murieron. La mayoría presentaba quemaduras de entre 60 y 90% de la superficie corporal. Los hospitales no disponían de suficiente piel de donante. Hubo que traer materiales necesarios de todo el país. La investigación descubrió: el polvo no estaba correctamente certificado. Se rociaba en una nube demasiado densa. No se pudieron apagar los ventiladores. El sistema de control se bloqueó. Los bomberos usaron extintores de dióxido de carbono, lo que solo dispersó aún más el polvo en llamas. El principal organizador fue condenado a 5 años de prisión. El parque cerró. Los hechos se convirtieron en una de las mayores tragedias tecnológicas masivas de la historia de Taiwán.